Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, a la hora que lo estén viendo. Bueno, mi nombre es César Murillo Zarcoabarca y hoy les voy a explicar algunos temas de la pedagogía de la actividad física. Y bueno, los temas que voy a explicar va a ser el concepto de la pedagogía, aprendizaje-enseñanza, Rousseau, Froebel, Montessori y Piaget. Bueno, el concepto de la pedagogía en etimológico está relacionado con el arte o ciencia de enseñar. La palabra proviene del griego antiguo, paidagogos. No, perdón, ¿cómo? Era paidagogos, sí. Esto significa paidos, niños, y gogía, que es llevar o conducir. Esta palabra solo se denominaba a un trabajo, el cual era el de pedagogo, que consistía en la guía del niño. Y pues bueno, existen varios tipos de pedagogía. Bueno, solo tengo dos. Es la pedagogía general y la pedagogía específica. La pedagogía general se refiere más a cuestiones universales y globales de la investigación, de la acción sobre la educación. Y la pedagogía específica, pues es eso que a lo largo de los años han sistematizado un diferente cuerpo de conocimientos de las realidades históricas, experimentales, como podría ser la pedagogía educativa, pedagogía diferencial, el estudio, la educación esencial, educación de adultos o agrogía. La agrogía es la ciencia que ayuda a los adultos a aprender. La educación de la tercera edad, etcétera. No nos vamos a meter tanto en ese asunto de eso. Bueno, el proceso de enseñanza-aprendizaje o aprendizaje-enseñanza, perdón. Bueno, principalmente un proceso tiene un sistema, tiene un orden hacia objetos específicos. Bueno, en este caso, el objetivo es generar conocimientos. Mucho ojo, el aprendizaje no consiste en memorizar, no consiste en memorizar la información. Ahora en estos días, pues ya el memorizar no genera reflexión, acción, ni tampoco innova. Solo se queda ahí y ya no hace ninguna de estas tres cosas. Para que de verdad tengas el conocimiento, el aprendizaje, para que de verdad te sirva en tu vida, debes aclararlo a tu realidad. Lo que estés aprendiendo tenga relación directa con lo que tú vives todos los días y que precisamente te sirva para tu vida. Porque si es a lo largo, porque si es algo que no te sirve, pues tu cerebro va a terminar por desecharlo. También quisiera decirles que no es, el maestro es un guía. No están para, ellos no son o no están como seres unitivos que dicen que porque a veces piensan que algunos pues tienen la razón, que sean autoritarios, que digan que él transmite conocimientos. No, ellos no transmiten conocimientos, ellos guían, solamente guían y acompañan al guían y acompañan al, al estudiante o al alumno o al niño, como lo quieran decir, para que él construya su propio conocimiento propio, porque tiene que estar anclado a la realidad del estudiante, no al del docente, ya que en cada cabeza pues es un mundo diferente. De hecho puede haber aprendizaje formal e informal. El formal se da en la escuela, institucional, puede ser prepa, secundaria, universidad. El informal es bueno, ahorita vamos a hablar del formal. El formal es cuando alguien te lo está enseñando. Cuando alguien te dice, mira, así
Así se juega fútbol, así se escribe, así sumas, así restas, así te estiras, así esto. Tiene que haber en el aprendizaje formal, tiene que haber una persona que te guíe, que te instruya cómo hacer eso. Y en el aprendizaje informal es cuando no hay una persona o profesor o docente que te esté instruyendo. O sea, lo que hagas tú solo es lo que tú vas a aprender. La información nueva que tienes que anclar a lo que tu cerebro ya sabe hacer. Porque si no, no le encuentra sentido y tu cerebro lo desecha. Si tu cerebro no encuentra la relación directa con tu realidad, no se da el aprendizaje. Solo es un memorístico temporal y lo terminas por olvidar. Como por ejemplo, cuando te cortas, obviamente, aquí lo podemos ver, con una hoja, o cuando te machucas los dedos y obviamente el niño o el alumno ya sabe que una puerta te puede machucar los dedos y dejas ahí los dedos. Entonces lo que va a hacer es de que ese aprendizaje se va a quedar ahí, porque ya vas a ver que a la próxima no va a poner los dedos cuando cierren la puerta, sino porque le va a lastimar. Y bueno, Rousseau, o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, fue un gran pensador. Fue un gran pensador de la Revolución Francesa, del pensamiento ilustrado de la pedagogía. Nació en 1712 y murió en 1778 en Ginebra, Suiza. Como buen pensador en su época, él era filósofo, politólogo, músico y pedagogo. Él tenía muchas ideas y muchos tratados alrededor de todas estas ciencias. Pero hoy analizaremos la obra principal dentro de la pedagogía, la cual es el Emilio. Y es esta que les estoy enseñando con el puntor. Esa es su obra del Emilio. Bueno, el Emilio se convierte en un manifiesto pedagógico que viene a partir del pensamiento antiguo al pensamiento moderno. Hoy en día siguen vigentes sus tratados en uno de los pilares, es uno de los pilares de la pedagogía. Lo que pretendía demostrar era que el hombre es bueno por naturaleza. Él decía que todo lo que saliera de las manos del creador de la naturaleza, o todo lo que fuera natural, era bueno. Que cuando algo era malo, era porque la sociedad, o el hombre social, o el hombre civilizado, como lo conocemos ahora, es lo que estaba corrompiendo a las personas o a estas cosas. ¿Cómo les podría decir? En estas cosas, en este dato, pues es lo que quiere decir la obra de Emilio. Es un dato que viene en la obra de Emilio y pues tiene mucha razón, porque aquí, bueno, les voy a seguir explicando. Aquí vemos un ejemplo claro, porque en su obra él decía que el perro nace y el hombre lo que hace es que le corta las orejas, o sea, lo modifica, porque no le gusta lo natural. Igual con los árboles, que los recortan, porque cuando han visto un árbol que nazca con forma rectangular, con formas extravagantes que luego le hacen. Nunca. El ser humano y la civilización, pues, se van encargando de ir transformando esta naturaleza o esta naturalidad de las cosas al gusto de las personas o de la civilización. Él dice que el niño es la fuente de educación. Decía que él se tiene que dar la posibilidad de que él se desarrolle libre y de manera espontánea para que crezca dentro de la bondad de la naturaleza que él tiene. Que de tal manera, pues, él nace naturalmente, él ya nace con todo lo necesario para desarrollarse como los animales, que no necesitan instrucciones. Ellos por instinto están perfectamente sincronizados
y acoplados al ciclo natural de la vida. Dice que el niño se corrompe por la sociedad. Al aparecer todos estos roles del trabajo, aparece la desigualdad y por eso pues, el ser humano empieza a corromperse. Perdón, me equivoqué. Empieza a corromperse. Bueno, pues a grandes rasgos esto quiere decir. Y bueno, en el Tratado de Emilio dice que de la lactancia a los 2 años y de los 2 años a los 12 años, Rousseau decía que los niños no se les tenía que conflictuar con demasiados contenidos académicos. Decía que hay que dejar que el niño aprenda según sus intereses y que fuera libre hasta los 15 años, donde ya se le puede comenzar a instruirlo académicamente y de una forma más rigurosa. Y por último decía que de 20 a 25 años ya se enseñaba otro tipo de valores, donde se decía que el ser humano estaba listo para poder anclarse a una pareja y empezar a vivir una sociedad. Y el siguiente es Froebel, Federico Froebel. Bueno, él era un alemán, es poco conocido dentro de los educadores, sin embargo, tiene un papel muy importante. Es primordial, sobre todo para los educadores físicos, conocer su obra, ya que, una de sus principales aportaciones, aparte de los preescolares o los jardines de niños, pues es el material didáctico. Más o menos en 1820 puso su primera escuela, la cual el gobierno se la cerró porque el gobierno quiere que los niños aprendan lo que ellos quieren, ya que pues, sus métodos pedagógicos eran muy revolucionarios para su época. Él educaba para la libertad, para el pensamiento. Y bueno, dicen que prácticamente una persona que piensa, pues es un revoltoso. Pero bueno, para Froebel era muy importante que hicieran lo que nosotros llamamos ahora educación física. En la enseñanza habla de que el docente no está transmitiendo ni memorizando. El docente guía al alumno para que éste pueda tomar conciencia de sí mismo. En 1837 abrió su primera guardería, donde para él lo más importante era el amor hacia la madre o el amor de la madre. Lo que cogía era su hogar o su familia del niño. Y bueno, lo que hizo Froebel es que llevó ese método a la escuela. Por eso es que normalmente cuando entras a un preescolar o a un jardín de niños, normalmente vas a ver una maestra. Vas a ver una maestra que esté dando clases en sus grupos. Normalmente hay maestras, casi no hay maestros que den para los niños chiquitos, porque los niños como que sienten esa figura materna con la maestra. O sea, se familiarizan con la maestra y es por eso como que se utiliza ese método. Y bueno, ahorita seguimos con María Montessori. Bueno, ella era médico psiquiatra, no era pedagoga. Los métodos Montessori o escuelas Montessori eran muy populares en la época de los 90. Llegó a haber muchas escuelas Montessori en México. Llegó a ser el método oficial para enseñar a las escuelas en Italia. Nació en Italia, obviamente, el 31 de agosto de 1870. Ella fue la primer mujer en Italia en graduarse como médica. Ella comenzó su trabajo con niños con problemas de aprendizaje, que pues, en ese entonces pues, se le llamaban idiotas. Pues, en ese tiempo no había que el lenguaje inclusivo o que la empatía, pues no existía nada de eso. Y bueno, en 1909 empieza a impartir sus cursos, ya como María Montessori. Con ese método,
y ya pues le llamaba la pedagogía científica. Ella basaba sus principios pedagógicos pues en la ciencia. Eh, Ella pues como pensaba en el ser humano a nivel cognitivo o a nivel neuronal para ver cómo funcionaba el cerebro. Ella utilizaba estos elementos para dar las clases. Ella, de hecho, se da cuenta que los niños con problemas de aprendizaje, según, realmente no tenían el problema de aprendizaje, sino más bien tenían un problema de aburrimiento y era pues porque las escuelas eran cuadradas, que bien sentados, que bien formaditos, sin hacer ruido, copiar, memorizar, memorizar y hasta ahí. Cuando hablamos de, de Montessori, es hablar como de una revolución académica importante en Italia. Tanto que más o menos en 1934, cuando entra el gobierno fascista de Benito Mussolini, terminan por desplazarla de Italia y quitándole sus escuelas, porque cuando pues tú enseñas algo que no le conviene al gobierno, toda la dinámica de aprendizaje pues al gobierno no le sirve, vaya, no es necesario. No es necesario o no necesita otro tipo de personas formadas en la escuela. Lo mismo como pasó con Froebel. Y bueno, en España pues es cuando da el salto, da el boom, florece su escuela. Empieza a sacar sus teorías al mundo, publica un montón de libros y se hace grande su teoría. Y fallece en 1952. Y pues bueno, los métodos Montessori se enfocan mucho hacia los niños, sobre todo de los 3 a los 6 años, pero también hasta nivel secundaria se van acoplando. Cuando hablamos de Montessori, pues hablamos de una escuela nueva, donde dejamos la parte memorística, la parte de repetición, de estar calladito, de sentado, aprendiendo y todo eso. Dejan de ver al maestro como el transmisor de conocimientos. Dejan de ver al maestro como el eje central de la educación. Y pues pasa a la educación pedocentrista, que es poner al niño al centro del hecho educativo. Toda la educación gira en torno a él. Gira en torno a él. Y el maestro pasa a ser el guía. Y bueno, ella pues tenía 3 áreas básicas de conocimiento para el desarrollo del niño. La primera es la vida práctica y educación motriz o educación física. La segunda es educación de los sentidos a través de materiales sensoriales. La tercera es la educación de la escritura, la lectura y las matemáticas a través de materiales académicos. Y bueno, ahora vamos con Piaget. Bueno, después de él, pues se vino muchos grandes avances, sobre todo el de la parte del desarrollo cognitivo. En la parte de cómo la mente aprende, estamos hablando de Juan Piaget, cuya principal aportación al mundo de la pedagogía son las etapas del desarrollo o los estadios, de Piaget. Bueno, este señor habla de que todas las personas teníamos un equilibrio. Cuando nos sentíamos cómodos frente a una situación, estábamos en equilibrio. Porque pues, el aprendizaje con el que ya contamos, pues esas habilidades que él llama esquemas, digamos, esos patrones que tu mente identifica para resolver algunas situaciones, por ejemplo, abrir una puerta o manejar un carro o una moto, o sea, ya, ¿no? Cuando tu mente ya encuentra pues, ese esquema, se siente cómodo, lo puede resolver, pero cuando viene una situación de
de cuando viene una, ¿cómo se le llama? Cuando viene una situación de, ¿cómo se le podría decir? ¿Cómo se le puede decir? Pero cuando viene algo nuevo, sí, se le puede decir algo nuevo, algo que no sabes hacer, es cuando forma el desequilibrio. Cuando hay algo que no sabes hacer, y no del todo, obviamente, y es cuando se desequilibra tu aprendizaje. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Digamos que tú tienes un hijo y lo mandas aquí a la esquina, a la tienda. Y dices, oye hijo, me traes 1 kilo de queso, ¿no? Y cuesta 50 pesos, te lo traes y ya, ¿no? Viene. Ese es cuando ya está anivelado, porque ya sabe lo que hace, el recorrido, cuánto cuesta, cuándo va a comprar y en dónde va a ir. Pero cuando ocurre el desequilibrio es cuando dices tú, ¿no? No, pues está cerrada la tiendita de acá. Bueno, vete, digamos, a la Horrera, ¿no? La Horrera está a 6 cuadras de acá. Y bueno, el niño es casi como de, ay, pero pues yo no sé cómo llegar allá, ¿no? Ahí ocurre el desequilibrio. Pero ojo, no del todo. ¿Por qué? Porque en tu mente ya sabes que vas a comprar queso, sabes cuánto cuesta, sabes a qué distancia está, pero no sabes cómo te vas a ir. Entonces ahí ocurre un desequilibrio. Y es cuando, si es que lo hace, si es que sí logras llegar o si te dicen cómo, es cuando ya formas un nuevo aprendizaje y se pone otra vez todo en equilibrio. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video y hasta luego.